Hola, buenos días compañeros. Les habla Dani Joan Calvache Legarda y junto a mis compañeros Faiber Edison Tutalcha y Juan José Ramírez Vargas les vamos a exponer selección natural. Selección natural. La selección natural es el proceso por el cual la presión selectiva del ambiente genera la reproducción diferencial de algunos individuos dentro de la población. Esto quiere decir que los individuos mejor adaptados a un ambiente tienen una probabilidad mayor de sobrevivir y reproducirse, dejando así descendencia fértil que además obtendrá las características de sus progenitores que los hizo resistir a la presión selectiva del ambiente. ¿Cómo surgió el concepto de selección natural? Fue el término acuñado por Darwin en su libro El origen de las especies. Llegó a concebir ese término a través de un viaje de 5 años en su barco el Beagle a través de América del Sur e islas del Pacífico. Este viaje de 5 años lo realizó para estudiar plantas, animales y fósiles. El término selección natural fue elegido por Darwin para contrastarlo con el término selección artificial, en cual, en su tiempo, era un pasatiempo de cruzar palomas distintas para crear razas nuevas de palomas con características diferentes. Controversias. En torno a la selección natural hubo algunas controversias entre Darwin y Wallace en cuanto a la acción de la selección natural, donde se debatieron dos conceptos: la selección positiva por Darwin y la selección negativa por Wallace, definiendo a selección positiva como la supervivencia diferencial de los organismos y selección negativa como la eliminación de los menos aptos. En primera instancia podemos decir que parecen lo mismo, pero en términos biológicos no lo es. La acción de la selección natural favoreciendo a los organismos por vía de la reproducción diferencial es constructiva. Va orientando hacia el diseño de los organismos, lo que es muy distinto al papel de la selección negativa, como entendiéndolo como la selección natural, una simple eliminadora de los menos aptos. El fenómeno llamado selección natural tuvo dificultades para su aceptación. Dentro de la comunidad científica preferían una explicación lamarckiana a diferencia de la explicación de Darwin, la selección natural. Se necesitarían hasta el siglo XX el descubrimiento de los genes y de las mutaciones para que la selección natural de Darwin no solo sea atractiva como explicación, sino que sea inevitable. Dentro de estas dos explicaciones, la explicación por Lamarck y a la derecha tenemos la explicación por Darwin, la selección natural, vemos que la explicación de Lamarck explica que las jirafas en este ejemplo adquieran características basadas en el uso o en el desuso. Como vemos acá a la izquierda, tenemos jirafas con cuello corto. Entonces, las características que va a utilizar ahorita en estos momentos debe ser que el cuello se estire. Entonces, como está basado en eso, dice que los cuellos de las jirafas siguientes van a ser más largos y más largos por el uso que necesitarían para sobrevivir. En cambio, la explicación de la selección natural es que la modificación es al azar y estas adquieren la adaptación para sobrevivir. Entonces, tenemos jirafas con cuellos cortos y jirafas con cuellos largos. Las jirafas con cuello largo tendrán más probabilidades de sobrevivir, ya que éstas pueden alcanzar mayor las hojas y tendrán menos dificultades al alimentarse. En cambio, las jirafas de cuello corto tendrán dificultades para alimentarse y morirán. Sucediendo así que las que sobrevivan, las jirafas de cuello corto, se reproduzcan y den así una descendencia de jirafas con cuello largo. Para los diversos tipos de selección natural vamos a tener en cuenta que la selección natural opera sobre el fenotipo de un organismo y que es testado por la interacción de alelos de varios locus. Por lo tanto, los caracteres están bajo control poligénico, es decir, en una población vamos a encontrar diferentes rasgos de fenotipo, como por ejemplo en esta imagen podemos observar que el fenotipo color
refleja diferentes rasgos o diferentes colores para cada escarabajo. Otro ejemplo es la estatura humana, pues encontramos estaturas como pequeño, mediano y alto. Entonces, cuando los caracteres están bajo control poligénico, tenemos que estadísticamente se distribuyen en una curva normal, en donde tenemos los rangos del fenotipo y el número de individuos que presenta el rasgo. Cabe resaltar que en esta gráfica podemos notar de que la mayor población está en el rango medio. Además, otro punto que podemos resaltar de aquí es que en esta gráfica no hay ningún tipo de selección natural que actúe. Bueno, entonces, dentro de los tipos tenemos la selección estabilizadora o normalizante, en donde el fenotipo intermedio son los individuos con mayor aptitud. Por lo tanto, las condiciones ambientales del lugar donde habitan hace que los fenotipos extremos disminuyan su población o no puedan sobrevivir. Un ejemplo de este tipo de selección es descrito por Barnes y colaboradores. Dicen que la cantidad de huevos que puede poner un estornino está dado en mayor parte por la genética del organismo. Además, ellos afirman que si el estornino pone 5 huevos, las crías tienen mayor posibilidad de sobrevivir, pero si es menor o mayor de 5, la posibilidad disminuye, ya sea por una nutrición inadecuada, depredación o muerte de los estorninos. Otro tipo de selección es la selección direccional. En esta selección podemos ver que los fenotipos extremos se favorecen, es decir, los fenotipos que están más lejos del promedio. Un ejemplo de esto es de los actores Peter Grant y Rosemary Grant. Ellos descubrieron que los pinzones de la isla Daffy en tiempos de sequía sobrevivían las aves más grandes, cuyos picos eran más grandes y más profundos, y que después de la sequía volvieron a aparecer las aves pequeñas con picos de tamaño promedio y que aumentó el número de insectos y semillas pequeñas. El último tipo de selección es la selección diversificante o disruptiva. En esta selección se da el incremento de los fenotipos extremos, pues la variedad ambiental permite que los fenotipos extremos prosperen en el ambiente en el cual habitan. Un punto a resaltar aquí es que en la selección anterior solo había un cambio en la gráfica puede ser hacia un lugar o hacia el otro. En cambio, en esta selección tenemos que los dos extremos hay un aumento en la población. Un ejemplo es mencionado por Barnes y colaboradores, en donde ellos midieron el tiempo de maduración sexual del salmón plateado y encontraron de que puede ser de 2 o 3 años. Entonces, para que ellos puedan reproducirse tienen que pasar de aguas saladas a aguas continentales. Por lo tanto, cada tiempo de maduración tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, para el tiempo de 2 años los peces son muy pequeños, pero durante el recorrido celular de producción, debido a su tamaño, se pueden ocultar. Por otra parte, los de 3 años, su tamaño es más grande y por lo tanto tienen la cualidad de ganar enfrentamientos físicos para poder tener más posibilidades de reproducirse. Otro tipo de selección, muy diferente a las demás que acabamos de ver, es la selección dependiente de la frecuencia. Esta selección tiene en cuenta el fenotipo más común en la población, pues incrementa el número de individuos con fenotipos más comunes y disminuye los individuos con fenotipos no comunes. Para ello vamos a apoyar este ejemplo que vamos a ver. Tenemos al depredador y a la presa. Entonces tenemos dos cíclidos, que son de la especie Perissodus microlepsis. Este que tiene la boca que apunta hacia la derecha y este que tiene la boca que apunta hacia la izquierda. Estos animales se alimentan de las escamas de los peces. Entonces, para apoyarnos más en este ejemplo, vamos a utilizar esta gráfica. En la gráfica podemos ver en el eje X los años de muestra y en el eje Y la frecuencia de individuos cíclidos con bocas que apuntan hacia la izquierda. Observamos que
hay una variación en la cantidad de individuos que apuntan hacia la izquierda. Entonces vemos de que los cíclidos en un momento eran la población mayor y fueron disminuyendo. Durante ese tiempo los cíclidos que apuntan su boca hacia la derecha fueron aumentando. Entonces por lo tanto nos dice acá de que como hubo un tiempo, hay tiempos donde la cantidad de individuos que tiene el fenotipo que la boca que apunta hacia la izquierda aumenta, la otra durante ese tiempo puede ir aumentando. Otro tipo de selección es la selección sexual, en este caso influye mucho en la reproducción. Tenemos la selección intrasexual, que es la competencia entre los miembros de un sexo para poder aparearse con el sexo opuesto. En este caso puede ser por combate físico. Y la otra es la selección intersexual, en donde las hembras eligen a sus parejas con base en un rasgo físico o algo llamativo que ellas tengan. Para ejemplificar la teoría de la selección natural, vamos a plantear un caso hipotético en el cual vamos a tener una población de ranas que habitan un determinado espacio geográfico. Este espacio geográfico, por diferentes cambios geológicos, se ve transformado por un río, el cual divide a nuestras ranas en dos poblaciones, la población A y la población B. En este caso nos vamos a enfocar en la población B. La población B comienza a reproducirse y pues esta tiene ciertos caracteres específicos que les permiten sobrevivir a esta especie, ¿sí? Y adaptarse en el medio. Entonces se espera que los hijos de estas ranas pues obtengan ciertos caracteres heredados de sus padres, pero además las nuevas generaciones pueden nacer con nuevos caracteres, los cuales son adquiridos a partir de mutaciones. Estos pueden ser tanto beneficiosos como no beneficiosos. Incluso pueden llevar a la muerte de algunos. Por ejemplo, cuando un organismo, en este caso, sea muy grande, pues va a ser una presa pues mucho más apetecible para los depredadores. O en el caso de que supongamos que por alguna proteína hace que los huevos de estos sean rojos y esto los haría mucho más llamativos para los peces y pues se los comerían y no tendría progenie. Supongamos que quedaron dos individuos que sí podían sobrevivir pues, al medio en el cual estaban. Tienen las características necesarias para sobrevivir. Acá es donde cobra sentido la frase la supervivencia del más apto, ya que no siempre tienes que ser el más fuerte o el más rápido para poder sobrevivir. Simplemente tener condiciones que te permitan pues subsistir, sobrevivir al medio, a las presiones selectivas del medio. Entonces, mejor adaptado supone más tiempo de vida. ¿Y para qué es ese más tiempo de vida? Para reproducirse. Al reproducirse, pues existe la posibilidad de que la progenie obtenga ciertos caracteres de sus progenitores. Pero además también, como ya vimos anteriormente, pueden tener nuevos caracteres. Por ejemplo, en esta primera generación, en la subpoblación B2, vemos que hay unas ranas que tienen una coloración mucho más azul que sus progenitores. En las siguientes generaciones, estos caracteres pues siguen cambiando, al igual que en la subpoblación B1. Al pasar el tiempo, vemos que ciertos caracteres, por ejemplo, de la coloración mucho verde más oscura en la población B1 y en la coloración azul oscura en la población B2, les permiten reproducirse mucho más, lo cual sugiere que pues estén más adaptados y que pueden pasar su información genética a la siguiente generación. Y vemos que después de cierto tiempo, eso se traduce en tiempo evolutivo, vemos que hay una diferenciación completa de especies. Entonces, la población B1, la nueva especie surgió por selección destructiva, y en la población B2, la especie surgió por selección direccional,
lo cual nos traduce en una nueva especie. Esto sería evolución.